Mm, ¿Se me escucha?
Hola ¿Qué Elvis, tal, Jorge? Sí, ahí se escuchaba muy bien. ya genial. Porque parece que ayer el ingeniero tenía un poquito de problemas con el audio, me dijeron. Sí, es que ayer yo sí no podía conectarme y estos manes les dejé indicando con un tutorial en video de cómo se utiliza y no han podido. Ya, chute, ya nada. Bueno, entonces ahorita creo que por lo menos sí estamos bien con el audio, ¿no? A Sí, el ver, audio sí. a Pruébale ver, compartir la pantalla. ya, dale. Le voy a compartir en la segunda pantalla porque en la primera tengo como la polla. Dale. Déjame ver acá. Espérame, voy a mandarle este acá. Déjame ver este acá. Y supongo que ahorita debes ver la presentación, ¿no es cierto? Sí, aunque encima de la presentación hay alguna cosa de Webex que se pinta un cuadradito medio raro en la esquina de Eh, abajo. en la esquina de abajo, ¿cuál parte? ¿Izquierda o derecha? En la derecha, ahí justo estás ahí encima. Eso muévele alguno a la otra pantalla porque si no se pinta medio raro en la presentación. Esta cosa de acá, Ajá, si no puedes cerrarle, vas a otra parte. ¿dónde le mando? ¿Le puedo mandar acá? ¿Le puedo mandar a la izquierda? ¿Dónde le mando? Acá. Otra pantalla, Es que no me deja en el de serio. Webex. Ajá, me está compartiendo tal como está. Y Eh, no tiene una flechita para abajo. Simón, ahí Ahí está. hazle clic. Ya, Ya, ahí ahí seguro. estamos. Ya acá. Sí, Creo que son 45 diapos. Más o menos, como te dije, me voy a demorar unos 40 minutos, algo así. sí, no hay problema. Ayer el Injanrade se fue casi una hora y media. Bueno, no, yo le programé por eso. O sea, le quería detallar más, pero chuta, no pega, hace mucho. Es que O sea, ¿Mandé? claro, o sea, sí, sí depende bastante porque ponte al principio hacíamos conferencias de 2 horas, pero después Claro, había ingenieros que decían, no, ¿cómo voy a estar exponiendo 2 horas ni que fuera clase? claro. Y ya por eso empezamos a bajar a una hora. Chévere. Entonces ahí estamos bien con el audio y estamos bien ¿Tienes con... algún video o algo por el estilo en la presentación? No, nada de eso. Ah, ya. Todo es... Sí, no quise hacer videos tampoco porque ahorita, como te dije, el tercer piso están, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Están haciendo remodelaciones y tuve que moverle los LoRa y no tenía dónde conectarlo, Ah, ya. entonces todos los traje a mi casa hasta que hagan eso. Si no les iba a mostrar así en vivo todas esas cosas, pero como pasó eso hace 3 semanas, así, entonces dije, chuta, ya nada ya. Y mejor evitar esas cosas. Ya ha estado funcionando o sea, funciona el sistema más o menos un año, que es bastante, como te dije, más de Sí, 300 sí, sí, mil. cacho. Es que igual, como fue antes de la pandemia, porque yo también iba a ir a trabajar en el labo con el IGE. ¿Ya? Creo que justo la semana antes de la pandemia hice un módulo que se conectaba a la red eléctrica y al casquito ese que tienen de los neurosensores. ¿Ya? Presenté el primer prototipo y tal la pandemia. Claro, sí fue fregado, verás, porque yo te digo, si no trabajaba ya en la facu, sí me he fregado, verás, porque como ahí está ¿dónde les conectaba? O sea, ¿dónde dejaba para que se conecten la poli? Como estaba Eh, delimitado ahí, chuta, entonces ahí estaba fregado, pero bueno, por eso le pude dejar en el laboratorio alfa donde estoy yo, y ya frescazo, chuta, porque si no, ¿dónde? En serio, te juro, ¿dónde dejaba? Lo bueno que también el prototipo se lo hizo sencillito y soportó lluvia, agua y todas las cosas. ya. Pero buenazo, sí. Ajá, o sea, sí, soportó. Nomás que sí estaba desgastado, verás. Ya le traje a la Me casa y imagino. sí, y el plastiquito estaba desgastado, entonces dije, chuta, ¿Qué ya le no sé hicieron qué en la es. impresora 3D? Era ese No, no, prototipo, ¿no es cierto? solo con un tamper, verás. Ah, Sí, es ¿y una que le hicieron solución huecos barata. después con algo caliente para que Sí, salga sí, o todo guardado? sí, le hice, le Ah, hice, le hice huequitos. Sí, fue muy casero la solución, pero muy eficiente. A veces las soluciones así, creo que simples son las que más funcionan, porque yo veía un sí, montón de sí, cacho. papers y así, y justo vi un paper del doctor Walter Fuertes. ¿Sí le cachas? No, No, ¿quién será? verás, ese man es un profesor de la ESPE, ya es un doctor y así. Ya. Entonces, es un duro ese man. Entonces, yo vi el prototipo de él, y hicieron así. Hicieron un paper como de 8 personas, básicamente lo mismo que yo hice, pero de tesis, así, pero con un sistema un Ya. poco más limitado, la verdad.
porque no era en tiempo real, tenías que actualizarle y el mío sí sale a tiempo real. claro. Entonces, la vaina que vi y ve con un tamper así, uno de plástico así, pero más largo, así. Ah, y entonces yo también creo que sí vi ese paper, porque el Inge sí me mostró y yo le dije, Inge, pero quiere que yo haga con un tupper, no Sí, tengo. Y me dijo, no, tú imprime en 3D, tú sabes cómo diseñar. Yo dije, ah, claro, o sea, pues, sí es, claro, tienes dos alternativas, si no, dólar 20 o 80 centavos y te lo solucionas. Por lo pronto no, hasta tener el prototipo final. claro, sí, sí, te cacho. Porque el Inge bueno, cuando me fue a buscar a mí para trabajar en lo del labo, justamente fue porque él decía, tenemos algunos prototipos, pero como los chicos son de sistemas en la parte electrónica, quiero mejorar y ni sé qué cosas, y ahí por eso me fue a ver a mí al club de robótica. Porque como ya Ya, hacemos las estructuras y todo de los robots, Simón, entonces ahí me mostró algunas cosas que nos hacer para una silla de ruedas, para los cascos de neurosensores, y yo como soy de tele también quería hacer ahí algo de IoT, pero Simón, ya no ahí. hubo chance. Lo es que sí, la pandemia fregó un montón de cosas, un montón de proyectos. Y vemos, igual con el Inge se de seguir, entonces, fresco. De ley, yo sí tengo full vergüenza con el Inge, porque cada rato me sale a preguntar, ¿y cómo vas con el paper? Y yo sí, Puta, Inge, he a mí avanzado creo que también. 2 párrafos. Sí, yo también estoy con... ¿Tú cuál estás haciendo? Yo tengo que hacer dos, tengo que hacer un paper de prototipado y de ¿Ya? design thinking, y el ¿Ya? otro es un paper sobre la implementación de la estructura de red del LoRaWAN en la poli. Ah, ya, ya. En cambio, a mí me dijo cómo hacer un ataque a un Smart Home mediante redes Ya, bayesianas. mediante Entonces, redes bayesianas, hijo, eso sí está, sí, me mandó un libro de 200 hojas y le digo, sí Inge, está bien denso. sí, sí, está bien denso, por eso me dijo, no, sí puedes, me dice, y ya, pues le dije, sí, sí, ya le saco, pero deme chance, le digo, he estado ocupado, y la verdad he estado ocupado, y ya, pues ya no es culpa. A veces estas cosas en el labo y ayudarles a los profes y así, sí hemos Claro, igual estado, en presencial se hacía más rápido. Aquí en la casa, al menos ahora que estoy en clases, piensan que no tengo nada más que hacer que las ajá, clases. y igual con el trabajo, chuta, aparece el teletrabajo, es hasta las 8 9 de la noche, y así, ya, chuta, ya dejen, ya manden a las casas, así. Entonces, ya De nada, ley, y bien. también en las clases se supone que yo tenía que acabar a las 4 y ahorita me salí de la clase porque el Inge no nos dejaba irnos. Serio, qué Es que vaina. estábamos exponiendo sobre un servidor de correos y el De man dijo que se SMTP, demora en 10. el servidor SMTP. Ah, sí, pero bueno, ni siquiera nos hizo programar todo, sino solo básicamente los puertos y después utilizar Schedule Mail. Ya, chut. Pero teníamos que exponer y se Y, supone que teníamos que demorarnos 5 minutos, pero toca exponer como 30 archivos de configuración. ¿Quién se va a demorar 5 minutos? ni fregando. No, y para que te entiendan, no, no, no. Eso sí se demora 1 hora, por lo menos. O sea, Es en 12 minutos le expusimos, pero el man estaba enojado que nadie expone el tiempo que él da, que si es que fuera una tesis ya nos hubiera puesto cero. bueno eso de ley. ¿Cachas que la tesis que presenté, o sea, me tocó en 9 minutos? Todito, todito. Y ahora sí no Puta, sabía yo qué eso sí hacer. le veo grave. Simón, déjame ver las diapo. A ver, déjame ver. Que se colgó se colgó la presentación. A ver, Ya, ya le veo espérame. pasando. Sí, sí. Esto tuve que presentarles en una hoja, en los 9 minutos, básicamente. Toda la infraestructura y lo que hace cada cosa. Ahí es donde me tuve que hacer unos 6, 7 minutos, unos 6 minutos. Y ahí es donde le expliqué cada la generación de llaves y todas esas cosas y así. Ya. Entonces ahí es donde, y aquí es tal cosa, aquí es tal cosa, aquí es tal cosa, esto sirve para tal cosa, y se enfloda y todas esas cosas y ya. Si no, no jalaba, ¿verdad? Porque yo quería hacer un montón de cositas así. Y no me alcanzaba. No, no me alcanzaba, la Claro, verdad. yo sí cacho, yo también digo, cuando me toque exponer la tesis, yo con la ilusión que tengo de mandarme la conferencia magistral para que me digan, tiene 10 minutos. Ajá. Y tú dices, bueno, sigamos, siguiente, 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 siguiente. Y a veces son trabajos de meses y en 9 minutos como que, Sí, se queda ahí no, en el aire algunas cosas, pero ¿qué más ajá, toca? sí, queda demasiado en el aire, demasiadas cosas. O sea, solo tienes que decir, ven, ¿saben qué? Utilicé esta metodología, sirve para esta cosa, seguimos. Yo me acuerdo Entonces, que fui a alguna de alguna de las chicas de robótica ya, y después ellos le dieron 15 minutos para exponer porque era como tres robots en uno. chut.
y no se avanzaba a exponer por nada, pues, y después como le acabaron con preguntas porque dijeron que no ha sido clara en la exposición. Ah, eso sí, eso fue otra cosa, verás, en mi defensa, verás, fue 10 minutos de, bueno, 9 minutos y de ronda de preguntas como 30, con unos 40 minutos, verás. Pero full preguntas, yo decía, chuta. O sea, y no es que no estuvo claro, sí estuvo claro todo, pero como que de la nada sacan full tonteras así, A mi amiga, te digo eso, le dijeron, no estuvo clara la exposición, por eso hacemos tantas preguntas. chuta. Porque Pero, Siquiarita se fue a 1 hora y media solo en preguntas. chuta madre, qué embaladas. No, no, Es que gracias a eran, Dios. es que eran entre dos, verás, pero es que chuta, sí fue una cagada esa, pues, Y cuando ese son grado. entre dos es peor, porque eso es peor porque el uno dice una cosa, el otro dice, y cuando ya ve que el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, ay, se va al carajo, ¿no? de ley. Lo peor es que más lo que les hicieron problemas para después ponerles 9. Chuta, en serio. Decía, más lo que les metieron terror, así. De esas pobres la acabaron de responder, estaban afuera esperando la nota, sudando Ya, frío, así. Se le bajó la presión y toda una, para que después ya. les digan todo bien, excelente, tienen 9 la una y 9,2 la otra. Claro, ahí Claro, estaba, sí, sí estuvo buenas notas entonces. A es ver, que era full pro el proyecto de esas manos. Quedan de haber estado casi año y medio trabajando en eso. claro, estaba muy embalado, esas cosas. Y a ver, ¿ahorita alguien ha estado pidiendo ingresar o no todavía? No, faltan 20 minutos todavía. Ahí, ya. Entonces esperemos nomás. De ahí dijeron, esperemos un rato ya. Sí, ya mismo entra también el moderador, porque yo Ah, no voy a ser moderador. en serio. Bacán. Sí, no me dejaron, dijeron que los presidentes no tenemos que hablar y ni sé qué. No tienen ni voz ni voto, pero Ah, bueno, ya que. un lío organizar esta cosa así, literal. Sí, yo estuve el año anterior como, ahí estuve colado, verás, el año anterior así. Y yo dije, bueno, fresco. Y yo ni me imaginé y justo estaba en el IEEE 2020, claro. Ahí presentaron algunas cosas chéveres también. Luego, pero como es nuevo celular, las imágenes se borraron, algunas estuvieron hacker con seguridad, infosec, pentesting, móvil, forensic, ingeniería inversa, hacking académica, COVID y así. Es que estaba a cargo un Inge de ciberseguridad el año anterior. ¿Ya? El SEA creo que es el apellido. Sea Jonathan, Eso es Jonathan. Jonathan Sea, ajá, Este man se hacía un montón de cosas. así, mo. Es media famoso. Está haciendo el máster allá, acá en sistemas, ¿no? En No sé, computación. no sé, según yo estaba en China ese man. El Jonathan, no, está acá ¿cómo se llama? En la maestría de computación. Serio. Yo la última Ajá, vez que le vi, creo que fue el mismo día que le conocí y después nos estaba contando que ya se iba a China, que ni sé qué. Pero ya ha regresado ujú, entonces. supongo. Pero ahí todo bien. No, no, él está ahí porque justamente le prestamos un computador, ¿verdad? Nosotros le prestamos del labo los computadores, el computador de la laptop porque decía que necesitaba, entonces ahí le prestamos la laptop. Por eso te digo que sí, sí le cacho a él. Es Ya. flaquito mediano, Sí, fracaso, no soy. Simón. Yo sí era flacazo más que, pero no sé, la pandemia. La No, yo pandemia también me ayudó. engordé en la pandemia, pero yo no era flaco para nada. No, pero en la pandemia sí, sí ayudó bastante a engordar un poco. O el mejor dicho. Pero bueno, De ahí. ley. Es que ya, ¿cómo se pasa solo en la casa? No se puede ni salir ni nada. Simón, antes por lo menos En hacía cambio, que voy a fútbol. casa chiquita para hacer Ajá. ejercicio, subir y bajar las gradas. Ni alrededor de la cuadra, porque nada, No, a mí no me dejaban salir al inicio de la pandemia, al menos, ni a la tienda no me dejaban salir. a mí tampoco. No, no salíamos, ¿te acuerdas que te dejaban creo que salir una vez a la semana? Ahí se aprovechaba a hacer todas las compras y ahora otra vez a meterse. No, a Y mí no me dejaban salir ni siquiera esa vez, porque ponte, yo vivo solo con mi papá. ya, Y los 6 meses que no dejaron salir, no le vine a mi ñaña ni a mi mamá. serio, chut, ya nada ya. Y eso que viven a 1 cuadra y media. Serio, era Sí, pero todo no me por, dejaban salir. claro que sí estaba. Es que no se habían dado del virus ahorita, por lo menos ya te han de haber puesto la primera vacuna, ¿no? Sí, ya me voy a poner la segunda la otra semana también. ¿Que es por parte de los estudiantes o cómo?
o No, es por que yo aparte. soy de Ibarra. Aquí ponen nomás a quien sea, Ah, tú estás en Ibarra ahorita. de ley. ¿Y Que cuál te solo fui, pusieron? verás. Lo Sinovac. peor es que ni siquiera te piden turno. La ¿En Sinovac me serio? pusieron. No, no te piden turno. Yo fui y había un montón de gente haciendo fila por el turno. Y llegué y me dijeron, ¿cuántos años tienes? 23. Ah, tú eres grupo prioritario. Mandaron a darme la vuelta por ¿dónde? Me entré, me pusieron la vacuna, ni 2 minutos, chao. Sáltese por ese potrero y ya le vacunamos, dice. Bacano. Qué chévere. Literal, es que en Ibarra están vacunando full a los jóvenes para que supuestamente salgan a trabajar. No es que aquí hay 1 millón de venecos. Claro. Chuta, acá en Quito, no sé cuándo nos tocará a nosotros. O sea, supuestamente dijeron de 21 a 23 días, que como nos vacunaron a los administrativos una semana antes que ustedes, o sea, que a los estudiantes en teoría. ¿Ya? Entonces ya nos va a tocar en teoría la próxima semana o inicios de la siguiente, máximo. Pero ya dijeron que ya empecemos a hacer los planes operativos de mantenimiento a todos los laboratorios, porque el 3 de noviembre se empieza el próximo semestre. Entonces, y el 3 de enero, según lo que leí, ya quieren retornar a clases semipresenciales, pero eso es todo es cuestión de las unidades académicas, sobre todo de los subdecanatos. Ajá. Sí, sí, a mí también Entonces, sí me contaron. Pero entonces, está full, full densa esa situación porque no hay abasto, pues en la poli. Sí saben haber 40, 50 personas en un solo cachas, curso. cachas que sí, yo también estuve ayudando en matrículas este semestre y estaba full, verás. Por ejemplo, había materias de 45 y mínimo cada curso de unos 40 y como hay transición de mallas. Eso De está ley. terrible. Está terrible porque el próximo semestre, el que viene, va a estar terrible porque van a tener que igualarse materias y va a estar así de a 40. Y los laboratorios de la Facu solo tienen hasta 20. ¿Y qué vamos a hacer con los otros? No, no, no se va a poder, ¿verdad? Y Eso les el decía yo. Porque en cambio, los laboratorios de electrónica solo es para 15 personas máximo. chut. Sí, eso, sí, sí. Y peor ahí. Y ahorita cada vez, por ejemplo, el prepo dijeron que no van a retornar porque están full estudiantes, 2000 no dijeron. Más han de estar, sí. Cuando yo entré había más de 2000. Solo 2000 estudiantes, sí, no se abarca el prepo como tal. Claro. Sí, siendo el prepo yo me acuerdo cuando entré, mi aula era de 51 personas. 71, hijo de madre. Ni colegio Éramos fiscal, güey. literal. Ajá, literal no había por dónde pasar. Las profes se quedaban siempre al frente porque ya cuando nos sentábamos no había quien mueva las sillas. Ya, chuta, qué terrible. No, pero, o sea, chuta, toca o sea, toca que todo se estabilice en cuestión de cupos y esas cosas, porque ahorita es imposible, en cualquier facultad es imposible, como abrieron un montón de cupos como loco y no pensaron que va a haber un momento Algún luego de rato la teníamos que pandemia. volver. Simón, Dele. que vamos a dar todos en el Teatro Politécnico, vamos a estar dando en las canchas. O sea, la Poli no tiene cabida para tanto. A no ser que el nuevo edificio de la Poli que están haciendo ceda un poco, o sea, ceda un poco en ese edificio los que faltan, ¿no? Porque así, que son el edificio atrás del SEC que están construyendo. Ya, Nosotros, porque también nos- dijeron que iban a construir en el de Tumbaco, pero no sé qué tan real sea. no sé, la verdad eso sí han escuchado. Lo que sí están haciendo readecuaciones en todas las partes de la poli. Nosotros en sistemas estamos, verás, el SEC nos va a donar como 100 computadoras, no donar, sino estamos un convenio, verás, con 100 computadoras. Vamos a abrir 2 laboratorios más. Entonces vamos a tener de los 7 que tenemos, vamos a tener 9. Y vamos a tener todo con estándar SEC, así, como son los laboratorios del SEC, así todo chéverazo. Ya, Entonces estamos en ese proceso. Pero igual no va a haber cabida para tanta gente, cosa decir. de ley. Yo lo que decía es que manden, ¿cómo se llama? Que manden a los últimos semestres, que es lo prioritario, que hagan laboratorios. Y Claro, los primeros como quiera, por no hacer laboratorio de física 2 en presencial, no creo que se muera. ya, chuta. No, no creo que se muevan la verdad. Es complicado, la verdad. Eh, bueno, en sistemas no necesitamos tanto, verás. Ustedes sí necesitan tocar. Nosotros en las computadoras que tengamos todo fresco. De hecho, creo que sistemas no sufrió casi nada de impacto, la verdad. Porque nos adaptamos, ayudamos a los profes y así. De José. ley. Es que es más fácil, él es el moderador. Sí le cacho, José. Aló, José.
Dijo que no podía entrar, que tenía un problema. Así 10-4. Suena a intercomunicador, ¿no? Sí, eso me olvidé de quitar. Simón. Sí, 10-4 mi switcher. Ya no sé si José no. Ah, ahí está José. Hola amigo, a los años. ¿Qué dice? José, Mira dónde nos encontramos. Simón, una vez en la poli y ahora nos encontramos a los años. Y en pandemia. Simón, ¿Qué más, amigo? todo bien, operativo ya. Sí, 10-4. Esa es. ¿Qué cae? ¿Qué más, amigo? ¿Cómo has estado? Ahí justo te felicitaba, ¿recuerdas? Pero no Simón, pensé que te iba a presentar a ti. Qué gusto. ya lo que es chiquito el mundo, ¿no? ¿Recuerdas Simón, que hace tiempo hablábamos de estas cosas? Y ahora ya, claro, pues ahí veamos. Ahora sí. ¿Qué más, amigo? Todo ya vacunado. Dos, segunda, tercera, claro, ya cuarta operativos dosis. ya. Si no, no te presentara. Qué caga, amigo. Buenazo. Y a ver, ahora sí. Ya, no sé, José, si es que tienes que probar algo. Sí, ¿cómo Jorge, puedo ya puedes compartir? dejar de compartir la pantalla. A ver, dime, José. Le pongo compartir contenido, ahí serían las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, pero mírale que esté optimizado para video. ¿Y dónde lo veo ahí? A lo que pones compartir, en la esquinita de arriba te dice optimización. A ver, compartir. Ya, ¿y qué le pongo? No sé. Ah, Optimización para movimiento y Para, video. exacto, Ya. Y de ahí sí le doy el PowerPoint. de ley, ahí mándale. Ya. sí tienes que decir, bueno, damitas y caballeros. Claro. Aquí les traigo un humilde ingeniero. Simón, no somos uno ni somos dos, ¿no? Ya. Ahí sí estamos. Sí, hazle grande la presentación, por favor. Carolina Reynoso, ¿quiénes son ellos? Ya están entrando a la reunión. Ya, ya, vémosle que. Ya, entonces ahí ya queda, no sé. Voy a empezar a compartir el video de introducción y ya te doy paso a lo que sea a las 6 en punto. Ya. Y de ahí, ¿cómo le comparto a Jorge? Porque él tiene que compartir luego sus diapositivas, ¿cierto? Sí, Sí, ahorita Simón. ya está puesto para que Jorge pueda compartir y aunque no estés compartiendo, te quita el mando de la pantalla. Ah, ya. Y al final nuevamente pongo compartir las últimas dos diapositivas, ¿cierto? Exacto. Ya. Chévere. Ya. Tenemos un ratito. Primera llamada. No, mentira. Ay, ay, ay. Estamos bien. José, ¿sí me escuchas? Sí. Estaba con audio el video, por si acaso. No, Ya le arreglé. Pongámoslo bueno, nosotros. nosotros. Ahí me confirman si es que se escucha. Sí.
Muy buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos a esta nueva presentación en el IEEE Week. Vamos a esperar unos breves momentos para que más personas se puedan unir a esta magistral presentación que nos tiene preparada Diego. Entonces, en breves minutos vamos a dar inicio a esta reunión. José, Jorge. Ah, Jorge, No te preocupes, amigo. para ver si estaban atentos. Estaba atento ya. Chévere. Eh, sí está el audio bien, ¿no? Sí. Ya, chévere. Hola con todos, mi nombre es José Vera, soy representante del capítulo técnico IEEE COMSOC EPN. Les damos la bienvenida al tercer día del ciclo de conferencias técnicas virtuales llamada IEEE Week edición 2021. Este evento está organizado por la rama estudiantil IEEE EPN y sus capítulos técnicos Power and Energy Society, Control Systems Society, Computer Society, Communication Society, Computational Intelligence Society, Robotics and Automation Society, Cybersecurity y el grupo de afinidad Women in Engineering. Les recordamos que el objetivo es brindar la oportunidad a nuestros miembros, voluntarios y público en general a seguir capacitándose y aprendiendo. Tengo el gusto de presentarles a un compañero y gran amigo que espero que nos ilustren esta tarde. Jorge Fernando Miño Ayala, él es ingeniero en sistemas informáticos, sí, computación de la Escuela Politécnica Nacional, webmaster y asistente de editor de la revista Latin American Journal of Computing. Actualmente trabaja en el área de TICS de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, José. ¿Empezamos? Comencemos. Gracias. ¿Me confirman si pueden revisar ahí? Sí, sí se ve. José, confírmame si puedes ver la pantalla. Sigo que veo que sigo compartiendo el PowerPoint. No sé si es que nos confirman. A ver, déjame ver. Sí se ve, compa. Ya, Ahí estamos bien. ahí estamos. Sí. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Me llamo Jorge Miño. Les voy a enseñar o presentar cómo implementar sensores de medición de contaminación del aire en una red LoRaWAN. Bueno, el índice de hoy es el siguiente. Vamos a darles la introducción, metodología, la implementación de este tipo de sensores y de este tipo de tecnologías, los resultados, conclusiones y recomendaciones. ¿Cómo surge esto de, de medir la contaminación, de medir la calidad del aire? Debido a que existe bastantes medios de transporte que emiten gases nocivos. Eh, Cada día em, el transporte trata de mejorar para crear energía limpia. Pero existen también efectos en la salud, los problemas respiratorios, problemas cardiopulmonares, y esto produce asma en las personas. Muchos países tratan de implementar estos sistemas de medición de calidad del aire, como son Estados Unidos, México y Japón, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. También se implementa este tipo de sistemas en varios lugares del mundo. Uno de ellos es en la ciudad de La Plata. ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué nos indica esto?
para ver qué tan bueno es el aire en esas ciudades, debido a que cerca de esa ciudad existen industrias petroquímicas, destilerías y centrales térmicas en la región. Ya delimitando un poco el tema, tenemos la problemática a nivel de Quito. En el 2004, el municipio creó Locarpaire, que es la Corporación para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en Quito. Entre sus funciones fue crear la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico, la red de Maicú, ¿sí? Y un estudio del índice de la calidad del aire. Con esto permitió medir diferentes tipos de componentes que existen en el aire, como son el óxido nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y otros componentes, pero tiene ciertas limitantes, que el costo de tecnología era muy limitado. Básicamente, implementar cada una de estas centrales costaba hasta más de $1,000 a $10,000. La distribución de los puntos de medición era limitada. En Quito aproximadamente solo se tenía 9 puntos. La información se demoraba aproximadamente 20 minutos en actualizarse y no posee un aplicativo móvil propio. Además, cuando nosotros tratábamos de ingresar a la interfaz, no poseía una interfaz web adecuada para celulares. Ahora vamos, ¿qué es el Internet de las Cosas? Cada año existe un incremento del uso de este tipo de dispositivos en el mundo. Como podemos ver, en el 2015 había 15,41 billones de dispositivos, pero estamos proyectando para el 2025, en la última franja, que básicamente va a haber 75,44. ¿Y para qué sirve el Internet de las Cosas? Ustedes dirán. Para dar soluciones adaptables a diferentes problemas cotidianos, entre ellos medir la calidad del aire, medir la temperatura y otras cosas, no solo a nivel local o de casa, sino a nivel de industria. Entonces, ¿qué es el Internet de las Cosas? Es un término acuñado en el año de 1999 y es básicamente, ¿qué significa? Es para entender la obtención de información de un computador sin intervención humana, de forma autónoma, obteniendo la información de ese entorno. O también podemos decir que el IoT es considerado como la conexión de la red de objetos físicos o dispositivos en una red pública o privada y llena de objetos inteligentes con la capacidad de reunir información, datos y recursos y reaccionar y actuar frente a los cambios del medio externo. También podemos decir que hay diversos sistemas que permiten implementar IoT, como son las redes WSN o las redes Vehicular Sensor Network, que son básicamente son redes que sirven para conectar todo tipo de sensores a una red. Todo este tipo de conexiones son inalámbricas. Entonces, para nosotros poder implementar IoT y este tipo de sensores, necesitamos una cierta red específica, que son de bajo consumo de energía, que envían poca información a largas distancias. Entonces, como podemos ver en la parte amarilla, ya les señalo, en la parte amarilla, ¿sí ven? Largo alcance y bajo envío de datos. Entonces, las redes LP WAN son las que más se adaptan a esto. ¿Y qué significa LP WAN? Es Low Power Wide Area Network. O sea, se refiere a conexiones de largo alcance con la posibilidad de conectar varios dispositivos con un bajo consumo de energía y que emitan información de los medios. Entonces, estas redes permiten enviar mucha información en comparación desde redes de 5G que cumplen el cometido, pero necesitan mucha infraestructura para ser implementada y mucho gasto externo. Ahora, vamos a hablar y delimitar que dentro de las redes del LP WAN tenemos LoRa, que significa Long Range. LoRa es propietaria de la empresa Semtech, que desarrolló esta tecnología y posee la patente. Ahora LoRa Alliance es la encargada de mejorar todo este tipo de cosas y mejorar como tal el protocolo LoRaWAN. ¿Qué de especial tiene LoRa? Que puede haber conexiones hasta de 20 kilómetros con un mínimo cantidad de dispositivos o gateway para poder ser implementada. Como podemos ver, em, eh, la, esta tecnología trabaja con diferentes tipos de frecuencias, con frecuencias ISM. Las frecuencias ISM son frecuencias de banda libre. Esas se pueden implementar en cualquier lado. ¿Qué significa ISM? Básicamente para la industria, Scientist, que es para la ciencia y para la medicina.
Entonces son bandas que puede utilizar cualquier persona sin necesidad de pagar una patente o una suscripción. ¿Sí? Además, para el sector de América utilizamos la frecuencia 915 MHz. ¿Sí? Hay diferentes tipos de dispositivos que podemos utilizar con LoRa, como son los dispositivos de clase A. Los dispositivos de clase A, ¿cuáles son? Son dispositivos que se conectan, por ejemplo, una vez cada 15 días o una vez al mes. Y la duración de su batería puede ser hasta de 10 años. Los dispositivos de clase B básicamente son dispositivos que tienen actuadores. Por ejemplo, tenemos un sensor que pueda medir la temperatura y con el actuador puede decir, ¿saben qué? Bajemos la temperatura del ambiente donde estamos. Y los dispositivos de clase C básicamente son dispositivos que están disponibles todo el momento, están mandando información todo el momento. Por ejemplo, un medidor de luz, un medidor de agua, que podemos utilizar con esta tecnología. ¿Qué metodología utilizamos utilicé para el desarrollo de este proyecto? Utilicé la metodología PPDIO, que significa, eh, por sus siglas, preparación, planificación, diseño, implementación, operación y optimización. Si bien es cierto, es una metodología que define el ciclo de vida de una red, pero se lo adaptó con la metodología Scrum para desarrollar el prototipo del sensor, el backend y el frontend. ¿Sí? Entonces, cada una de estas fases, uno analiza el router, planifica qué sensores vamos a utilizar, el diseño como tal, cómo lo vamos a implementar, el código y esas cosas, la operación, ya la fase de obtención de datos y la optimización. Siempre hay que tomar en cuenta esto, en caso de que el funcionamiento del sensor no sea el óptimo. Ahora, tenemos en la fase de implementación. Aquí podemos ver la arquitectura que hice para poder obtener los datos de un sensor. Aquí podemos ver un sensor implementado en la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Este sensor se conecta a través de LoRa al gateway, generado con estas llaves que tenemos aquí. Ya les voy a explicar posteriormente para qué sirven estas llaves. El network server es el encargado de procesar la sesión entre el dispositivo y el gateway. Y el application service es el encargado de manejar los mensajes con el Node-RED. La información que se obtiene se la manda a través de un broker que es MQTT. Posteriormente, el servidor recibe los datos, los procesa y los categoriza y los guarda en una base de datos hecha en MongoDB. A su vez, el servidor nos sirve para recibir las peticiones que hacemos con el aplicativo móvil. ¿Qué herramientas utilizamos para el desarrollo del backend y frontend? Básicamente utilizamos Visual Studio Code, eh, que es un editor de código fuente ligero, de multiplataforma que soporta varios lenguajes de programación como son JavaScript, Node.js, TypeScript, entre otros. Node.js, básicamente que es una base de JavaScript, Node-RED, que es una herramienta basada en flujos para el desarrollo de la programación. Las librerías Express.js y MQTT son básicamente para poder mandar peticiones HTTP y poder hacer la conexión con MQTT. Mongoose para hacer la conexión con la base de datos que fue hecha en MongoDB y Flutter. Básicamente es una API creada por Google para la creación de aplicativos móviles y web. Ahora vamos a ver la parte del diseño del prototipo. Para el software utilizamos Arduino IDE. Básicamente la programación con Arduino IDE es con C++ y utilizamos la librería LMIC. La librería LMIC nos sirvió para conectar y para poder detectar el Dragino LoRa Shield, que está configurado para 915 MHz porque estamos en la, en la región. ¿Sí? El transceptor de este fue el SX276. Y además, ¿qué características tiene? Eh, Básicamente se puede conectar a través de OTA. También utilizamos un sensor MQ7 que sirve para medir la medición del monóxido de carbono. Y continuemos. El diseño del prototipo fue simple, básicamente. Implementamos el Dragino LoRa Shield en el Arduino 1, el sensor MQ7. Este es un tamper de comida. Es una solución barata, pero fue eficiente. Aproximadamente duró un año en el exterior. Ustedes pueden implementar con una impresora 3D u otras alternativas, pero esta fue una solución económica y eficiente. Se hizo unos orificios a través para poder enviar el cable que alimentaba la energía y poder recibir la información. Y acá en la parte inferior
se hizo un orificio para poder captar las mediciones externas. Aquí podemos ver en el siguiente gráfico que podemos ver sol. Durante toda esta época de pandemia hubo granizadas, lluvias, polvo y demás y funcionó. También se implementó otro sensor en el interior del laboratorio del tercer piso de la Facultad de Sistemas para hacer las mediciones y hacer un contraste lo exterior versus lo interno. Ahora les voy a explicar más o menos qué se tuvo que hacer previamente para implementar cada una de estas cosas, de estos sensores y cómo programarlos. Con la librería LMIC se configuró el archivo config H porque estaba predeterminado con la configuración para Europa, como vimos anteriormente, y lo transformamos y cambiamos el código para la frecuencia de acá, de América. También se cambió la velocidad de la lectura de muestreo de canales y la frecuencia de canal que se va a utilizar. Em, También se tuvo que implementar los parámetros de acceso OTA, que son OTA, que significa conexión o acceso a través del aire. Como podemos ver, se tuvo que crear tres llaves, el APUI, el DBUI y el AppKey, ¿sí? Con los siguientes parámetros. Estos se utilizan con Little Endian, ¿sí? En pocas, el procesador del Arduino los lee de esta manera, pero el AppKey se utiliza Big Endian, entonces lo lee de forma inversa. Para el desarrollo del código Arduino utilizamos el LoRa Shield, como ya vimos. Cada uno de estos pines nos permite la conexión. Este nos permite resetear el Dragino como tal en caso de que exista algún problema de conexión o una caída o una desconexión del gateway. Estos nos permiten enviar y recibir los datos y comprobar la integridad de los mensajes. En este apartado podemos ver dónde vamos a conectar próximamente cada uno de los sensores. Luego tuvimos que configurar el pin de sensor. Entonces utilizamos el comando analog red y lo configuramos en el pin 0. Luego utilizamos y recibimos esta lectura del sensor y lo transformamos a valores digitales. Como podemos ver, aquí se conecta el positivo y el negativo. Estos trabajan a 5 voltios. Luego se hizo varias pruebas para poder ver el óptimo uso y la captación de valores del monóxido de carbono, pero se encontró en un paper desarrollado por la Universidad de Brac, que estudió básicamente a fondo el sensor MQ7, ¿sí? Como vemos aquí, BC es el voltaje de alimentación del sensor, que son 5 voltios, como les expliqué anteriormente, y el voltaje de salida son la variación de voltaje según las mediciones que está obteniendo en ese momento el sensor. También se creó una variable de tipo estática byte, ¿sí? Porque básicamente se probó con float, se probó con otro tipo de variables como double, y luego de unas 2 semanas o una semana empezaba a dar problemas en el envío de datos. Entonces, la variable es tipo data fue eficiente y duró más o menos un año estable todo eso, ¿sí? Se creó en el primer vector, en la primera posición de la variable, se creó A y B para identificar los sensores que fueron implementados en la Politécnica. Luego, las mediciones se desarmaron en dos partes. Como byte no admite decimales, este tipo de variable, entonces se lo partió las variables en la parte entera y en la parte decimal y se las guardan las variables para ser enviadas. Entonces, aquí podemos ver, para el envío de datos, utilizamos este comando, ¿sí? Aquí es el canal donde vamos a enviar, o el puerto que vamos a enviar, la información total que se va a enviar al gateway, el tamaño de envío de datos, y este 0 significa si es que el gateway va a confirmar o no confirmar la llegada de mensajes. Hay que tomar en cuenta que siempre, en todo este tipo de tecnologías, hay que hacer y programar el siguiente envío de datos. Entonces, con este comando permite programar para que luego de n minutos se pueda mandar nuevamente. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de qué es OTA. OTA significa conexión a través del aire. Se tienen que generar tres llaves, ¿sí? El DBUI, que es el identificador único, hagamos un símil como puede ser su cédula de identidad.
El ABUI puede ser su número único, o sea, en pocas, pertenecemos a la Escuela Politécnica Nacional, y el APKey, que es el identificador o como la llave pública para poder generar otras llaves de conexión. Dentro del perfil del gateway, vemos que es de clase A, como hablamos anteriormente, ¿no? Son dispositivos que se apagan o ponen en standby, se conectan de nuevo, dan la medición y vuelven a suspensión. Utilizamos también la versión del LoRaWAN 1.02, conexión nota, y en el canal de 915 MHz. ¿Ya? Acá vemos un evento de conexión que se lo realiza a través del Arduino, en el monitor del Arduino. Aquí vemos la generación, la muestra de cada una de las llaves. El gateway, el dispositivo realiza un join, ¿sí? Dice, quiero conectarme. Ve todas las credenciales que sean las correctas del gateway y le manda un mensaje de confirmación. Sí, le dice, sí, puedes conectarte. Y a partir de esto, el dispositivo empieza a mandar información. Aquí vemos que hace el join request y el join access. Básicamente lo que les expliqué. Hace la petición de que quiere entrar y aquí es cuando se le da el acceso a la red como tal. Bueno, ya les explicamos qué son las llaves de DBUI a BUI. Ahora vamos a explicarle un poco más a fondo qué es AppKey. AppKey es una llave de 128 bits o 16 bytes, ¿ya? A partir de esta llave se generan dos llaves más. El Network S-Key, que es la llave de sesión de red que se utiliza para la interacción entre el nodo y el servidor de red. Y el AppKey, S-Key, que es la clave de sesión de la aplicación. Esta se puede utilizar para cifrar o descifrar la información. Entonces, esta se encarga para comunicarse con el sensor y esta para cifrar o descifrar la información. Todo este cifrado es con AES-128, entonces toda esta información está segura. Aquí podemos ver un ejemplo de las llaves que están en el gateway. El gateway comprueba todo esto y genera unas llaves de sesión. ¿Qué tiene de especial OTA? Estas llaves de sesión son únicas por cada una de la sesión. Por ejemplo, el dispositivo se desconecta y se vuelve a conectar, entonces se generan nuevas llaves. Entonces esto evita que se pueda generar algún ataque o alguna cosa a ese tipo de sensores y puedan venir otros sensores que no son dentro de la red y dañar básicamente el muestra de datos o los datos que nosotros estamos recibiendo. O en tal caso más delicado en una industria, ¿no? Un sensor que no es de la industria, poner en alerta toda la producción. Bueno, en la parte de Node-RED, como hablamos, es un programa que se maneja a través de flujos. Aquí recibimos la información y aquí tenemos que filtrarla. ¿Se acuerdan que pusimos en MyData A o B? ¿Sí? Es para filtrar si era el un dispositivo o el otro dispositivo. Y también nos sirve para filtrar con sensores que no son dentro de nuestros proyectos, ¿no? Porque, como ustedes saben, podemos conectar N sensores. Entonces, con esto filtramos. Como A, filtramos de la siguiente manera. Por ejemplo, con CENA, como sabemos que en ASCII el número A, o sea, la letra A es 97. Entonces le decimos que es el primer sensor. Luego creamos un payload y lo construimos con el DBUI, con el identificador único, con el nombre del sensor y con la cantidad de monóxido de carbono en partes por millón y la de miligramos sobre metro cúbico. Y luego guardamos también el tiempo. Siempre es importante el tiempo. ¿Por qué? Porque podemos determinar en qué momento hubo la medición y poder hacer estadísticas o hacer comparativas. Aquí en esta parte de acá abajo también se creó, aquí se puede ver cómo por parte de la función MQTT manda al broker que está en la nube y puede recibir, cómo recibe los datos. Vemos el identificador único, el sensor que es segundo, el monóxido la captación de monóxido de carbono por partes por millón y el monóxido de carbono por miligramos sobre metro cúbico, además del tiempo donde se captó la medición. Vamos al siguiente. Con todo esto, ya teniendo los datos validados en esa parte, creamos un modelo de la base de datos. Es muy importante tener que poner el DBUI y el nombre del sensor para saber qué sensor está captando. Es muy importante que también dentro del Internet de las Cosas haya longitud y latitud para saber dónde está el sensor. También
las mediciones, las variables de medición, la batería. Hay muchas veces que, ya hablamos anteriormente, que hay sensores que pueden durar hasta 10 años, ¿no es cierto? Entonces es importante obtener este dato. La hora de medición, la fecha de medición, y aquí es la categorización del aire, según este estándar. Aquí más o menos es un ejemplo de la captación o ya de lo que recibe el backend, lo categoriza y lo guarda en la base de datos. Aquí podemos ver los mismos datos que obtuvimos en las anteriores partes, ya validados y categorizados. Vemos que la calidad del aire aquí es 9 y está dentro del estándar bueno. Y todo esto se basa en función de este estándar de acá. Este estándar EPA es de los Estados Unidos. Esto se basa en la Secretaría del Ambiente acá en Ecuador. Lastimosamente no hay documentación que avale esto, pero sí es un contraste y es efectivamente de aquí toma. Cada uno tiene un color de referencia. Podemos decir que en la primera parte tenemos de 0 a 50, es la calidad del aire bueno. Y cada una de las siguientes mediciones hay efectos que puede producir cada una de estas variaciones de la calidad del aire. Siguiente, ¿para qué? Ya. Backend. Para la configuración del backend tenemos varias cosas. Por ejemplo, hay que configurar el puerto al servidor donde vamos a conectar y la conexión más simple, usuario y contraseña. Entonces estamos en esta parte. Este broker va a funcionar como publicador. Entonces es el que publica la información. Y el backend va a servir como suscriptor. Va a recibir toda la información que le mande el MQTT. También a la par tenemos que configurar la base de datos. Sí, con las variables de conexión, dónde se va a conectar y vamos a tener bueno, yo creé un log para ver si es que está funcionando o no está funcionando la conexión con la base de datos. Luego tenemos esto. Esto ya es básicamente el núcleo de la conexión de la base de datos. Aquí pusimos los parámetros anteriores en esta parte que dice option, ¿sí? Y abajo transformamos a un JSON toda esta información. Hay que tomar en cuenta que si ven monóxido de carbono ppm en esta parte de acá, tiene que ser la misma de la que enviamos. Caso contrario, la información no va a poder ser captada. Además, creamos dos funciones que se llama monóxido de monóxido punto aquí, que es para medir y categorizar las mediciones, y aquí categoría, para sacar la calidad del aire, si es bueno o malo, entre otros, ¿no es cierto? Y también se creó una función que se llama ifDatos. Es para validar y poder guardar en la base de datos toda esta información. Ya, luego de la categorización, como vimos anteriormente, aquí, esta función AkiCo es para poder ingresar los datos que obtenemos de la medición de los sensores, los categoriza y los guarda. Y este, en cambio, en función de esta función, valga la redundancia, saca la categoría y nos muestra y nos guarda en la base de datos lo que vimos anteriormente, bueno, moderado, poco saludable y demás. Luego, con el modelo de la base de datos, ¿sí? Con esta función ifDatos, ingresa todo ese JSON y si los datos son válidos, los guarda en la base de datos para poder luego hacer una consulta. También se tuvo que crear rutas. ¿Para qué? Para que nosotros desde el aplicativo móvil podemos hacer las consultas y poder obtener las mediciones de diferente tipo. Entonces, aquí esta es una función muy completa. Aquí podemos obtener una fecha de inicio, una fecha de fin para hacer la consulta, ¿sí? Y tener todos estos datos para poder luego ser analizados. Esto nos retorna con un tipo JSON. La consulta es de tipo POST. Del mismo modo, aquí podemos obtener la medición de todo un día y para poder ser graficada posteriormente. Acá, en la parte del aplicativo móvil, desarrollamos las diferentes interfaces, ¿ya? En la parte de esto, realizamos un tab, que son la parte de acá arriba. Ustedes habían visto en Google, en Twitter, en Facebook, están en la parte de arriba, ustedes dan clic. Esos básicamente sirven estos tabs. Entonces les pusimos este tipo de texto para poder navegar dentro de la interfaz. A ver, acá ya les voy a hacer un poco de zoom. Aquí podemos ver que acá está la programación de la interfaz móvil. Aquí pusimos lo importante de este aplicativo o de estos aplicativos es que con Flutter
cada una de estas partes, digamos, de este gráfico, esta parte de aquí de sensor, índice de la calidad, funcionan individualmente. Entonces esto nos ayuda a que si cualquiera de estos está fallando o está dando un problema en nuestra programación, solo falle ese y el resto de la aplicación sigue corriendo. Entonces aquí está la estructura como tal. Aquí esta lista de acá nos genera los últimos registros de medición de la calidad del aire de los últimos 40 minutos. Aquí es el valor actual de la medición de la calidad del aire y la variación de contaminación. A ver, vamos acá. Para esto tenemos que tener en cuenta que hay que manejar los datos cuidadosamente. Utilizamos una librería que se llama Area Line Chart, ¿ya? Eh, y con la medición de los datos. Básicamente aquí recapitula todos los datos y con esto ya los formatea. Bueno, aquí esta función es medio especial e interesante porque básicamente aquí obtenemos, en función de la calidad del aire, nos retorna en esta parte de acá, la parte buena. Obtenemos el valor actual, obtenemos el rango que vamos a utilizar y finalmente este icono o este widget se colorea según la calidad del aire. Esto es automático. Entonces esta función aquí category le colorea este widget según las mediciones que estamos captando en la medición. Este básicamente solo mide, solo nos muestra el último valor, ¿sí? Nos muestra los valores de partes por millón y de miligramos sobre metro cúbico. Sí, no es nada del otro mundo. Esta, esta función como tal nos permitió varias cosas, este de tendencia semanal. Este primero valida en qué día de la semana estamos. Segundo, el día de la semana válido nos permite sacar un promedio de todo ese día y calcular la calidad del aire. Y en función de ese widget anterior que vieron de cambio de color, nos permite ver si ha sido bueno, si ha sido malo o de diferente tipo de cada uno de esos días. Y este es el resultado final ya del aplicativo móvil. Nosotros cuando abrimos la aplicación móvil, se nos actualiza automáticamente cada vez que recibe valores de los sensores. Podemos darle clic en cada una de las partecitas del gráfico para obtener mayor información. Y en los últimos registros nos permite navegar a través de eso. Y es lo que les dije anteriormente, en tendencia semanal, cuando damos clic, nos permite dar una forma más detallada de todas las mediciones de ese día, como vamos a ver en este gráfico. Em, en esta parte, nosotros, por ejemplo, le damos clic en esta parte de aquí, ¿sí? Digamos que es martes, y se nos abre esta interfase. Entonces, en esta interfase nos permite ver todas las mediciones de todo el día y lo que había pasado. Como pueden ver, aquí hay una tendencia más o menos a la tarde y a la noche de la calidad del aire. Y también nos permite ver los valores mínimos y máximos captados durante ese día. También se hizo pruebas de alcance. Sí, a pesar de que no fueron muchas por problemas de la pandemia, nos limitó bastantes cosas. Una de las pruebas que hicimos, una de las pruebas que hice, fue a una distancia de 0,97 kilómetros de distancia, desde la avenida 12 de Octubre y Coruña. También se hizo otra prueba y fue satisfactoria desde la avenida 6 de Diciembre y San Ignacio. Luego se sacó una, una área, un área tentativa de cobertura de este sensor, y que fue de 4,38 kilómetros cuadrados. Hay muchas limitantes. Primero, dónde está colocado dónde está colocado el gateway y otras variantes que les voy a explicar luego. También, como resultados, los datos captados de los sensores, se tomó una muestra de más o menos 800.000 datos, pero se tomó una muestra de 60.000. Durante el periodo de medición, aproximadamente fue de un año, desde el 7 de junio del 2020 al 7 de julio del 2021, con un peso aproximado de la base de datos de 300 megabytes. Sí, hay que aclarar una cosa, que el aplicativo móvil es muy ligero. Apenas ocupa 200 kilobytes de memoria RAM en el celular. ¿Por qué elegimos? Bueno, ahora recapitulando los gráficos que están viendo acá, ¿por qué se eligió el 13 de septiembre del 2020? Previo a la línea naranja, es lo que estábamos confinados todos, no podíamos salir. Posterior a esto, volvió a la normalidad del retorno de vehículos. Progresivamente, los datos aumentaron, hasta llegar a un pico de 3,43.
A pesar de que estos datos fueron elevándose, la calidad del aire en Quito es buena. También se hizo un contraste con varias mediciones para ver si es que el prototipo estaba funcionando o no. Se tomó las referencias de mediciones en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Con el sensor de nosotros. Por ejemplo, se tomó en Belisario, Carapungo, Centro, Cotocollao y El Camal. Inicialmente hablamos que hay varios puntos en Quito sobre estas mediciones, ¿no? Y vemos valores semejantes de medición, ¿no? Eso quiere decir que el prototipo va funcionando. Del mismo modo, la toma de valores de mínimos y máximos son semejantes. ¿Por qué decimos que funcionó? Porque aproximadamente se tomó una muestra de 60.000 datos para sacar y de 2 meses de estos valores también y de 2 meses de estos valores, entonces son semejantes. Por ende, el prototipo está funcionando bien. Y como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que el perímetro de la conexión con LoRaWAN cubre el área de estudio. Dentro del campus Politécnico aproximadamente cubre todo y avanzó más que eso. La banda que utilizamos es ISM, es una frecuencia libre. No nos limitamos por cualquier uso. También esta banda la podemos utilizar como con interconectores de los bebés. Por eso pueden utilizar y no hay limitante. O microondas, o como los microondas que utilizamos para calentar comida. El envío de datos fue menor a 53 bytes. ¿Sí? Es muy importante que los datos sean pequeños para enviar. ¿Por qué? Porque existe un menor gasto energético. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si para enviar una información desde a 1 kilómetro y se demora, digamos, 2 minutos hasta llegar, el sensor tiene que gastar todo ese tiempo, pero si es que hay una menor cantidad de datos, va a hacerlo en segundos y por ende el dispositivo va a apagarse y va a ser más eficiente el uso de la energía. Se utilizó la librería LEMIC. Si bien es cierto, cuando se desarrolló este proyecto, ¿sí? Estaba en pleno auge. Lastimosamente se descontinuó hace un mes aproximadamente. Ahora se está utilizando la librería MCCI. Básicamente es la misma. Son de los creadores de IBM. ¿Sí? Y esto permitió una estabilidad de datos. Como les mencioné, un año ha estado funcionando. A pesar de que los valores captados aumentaron durante la vuelta a la normalidad de los vehículos, se puede decir que la calidad del índice, el índice de calidad del aire en Quito es bueno. ¿Y qué también quise hacer con esto? Que en un futuro se pueda masificar, diseñar, implementar otro tipo de prototipos, ¿no? Para que podamos reemplazar a los sistemas tradicionales, ¿no? Como son los de la red de Maicú y tener algún alcance más cercano, ¿no? O sea, mi sueño es, por ejemplo, ponerle en cada uno de los barrios de Quito. Aproximadamente cada uno de los dispositivos que yo implementé cuestan $52. El mayor gasto es básicamente en los módulos LoRaShield, ¿ya? Otra de las ventajas que tuvimos es utilizar las tecnologías libres y esto facilitó la implementación, debido a que no tuvimos limitantes en comprar software, en licencias, en tiempos de prueba y entre otros. Y con esto, ¿qué es lo que pienso? Que se puede generar otro tipo de proyectos, ya sea medición de temperatura, medición de la altura del agua, em, tener medición de la humedad, control de invernaderos, entre otros. O también complementar estudios de la calidad del aire. Vi muchas tesis dentro de la Politécnica y en otros lugares, y no hay mucho estudio como tal en la parte de ingeniería ambiental, y esto ayudaría a complementar la Facultad de Ingeniería en Sistemas con la ambiental y otras facultades y poder obtener un mayor estudio de todas estas zonas. Ahora, como recomendaciones, si bien es cierto, el proyecto funcionó, pero hay que tomar en cuenta el muestreo de datos que nosotros hicimos. El muestreo de datos fue cada minuto, ¿sí? Y esto es un consumo demasiado, porque hicimos cada minuto para poder ver y contrastar que todos estos datos son a la par de la red metropolitana de Quito, la red de Maicú, ¿sí? ¿Cómo podemos optimizar el uso o el espacio de energía con un Arduino Uno?
Básicamente, si podemos implementar uno o dos sensores, utilizamos un Arduino Uno o un módulo SP32. Y como les hablaba, podemos utilizar impresoras 3D para poder optimizar y mejorar los prototipos y masificar un número mayor de dispositivos para tener un mayor número de muestras y poder hacer un estudio, ya sea a nivel de Big Data u otros tipos de tecnologías de inteligencia artificial. También implementar sensores, ¿sí? Sensores como MQ2, el MQ3, que sirven básicamente para, bueno, el MQ2 para medir el alcohol, el MQ4 para medir el, los gases que emiten los motores. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, en la Politécnica o en otros lugares para una detección temprana de algún problema. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que yo planteaba alguna vez es poner un sensor de dióxido de carbono a los autos y ver en qué punto el auto empieza a botar más dióxido de carbono. O también se podría poner en los calefones el sensor MQ7 y evitar que haya problemas de muertes, porque básicamente no se necesita mucha cantidad de monóxido de carbono para que sea mortal. Y eso sería todo. Ahora sí, preguntas. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Invitamos a los participantes, si es que tienen alguna duda, una pregunta para que el ingeniero Jorge nos pueda solventar, por favor. Y Iván Puglia nos pone en el chat que está muy interesante lo propuesto por Jorge y justamente quería preguntar cómo la inteligencia artificial podría ayudar a estos sistemas de IoT. Bueno, básicamente, ustedes saben que la inteligencia artificial, uno tiene una muestra, ¿no? Esto tomamos una muestra de todas las mediciones, ¿sí? Y poder sacar una tendencia de qué puede ser en el futuro las mediciones que podemos calcular, ¿no? Entonces, vamos un poquito a los grafiquitos de acá, ¿no? Déjenme un ratito ya. Por ejemplo, aquí, ¿no? Con inteligencia artificial podemos tener un muestreo de datos, digamos, de un mes, y podríamos proyectar en función de eso las proyecciones de un futuro, o poder tener una retroalimentación, un contraste de los valores reales versus los valores obtenidos con redes neuronales o entre otras cosas. Muchísimas gracias. No sé si quizá queda alguna otra pregunta, alguna inquietud adicional. Sí, bueno, Jorge, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. Mi pregunta sería, es que nos dijiste que se puede mejorar la eficiencia de este tipo de sensores a través del uso bueno, tanto de Arduino Nano como a través de una tarjeta ESP. Básicamente, ¿por qué se mejoraría la eficiencia en esto? Ya que sabemos que estos microcontroladores consumen un poquito más de energía. Ya, bueno, por ejemplo, en el módulo SP32 básicamente ya está implementado todo. Ya no necesitas, por ejemplo, gastar la energía con el Arduino y gastar la energía con el LoRa Shield. Entonces ya te optimizas ese consumo de energía. Entonces, ya teniendo todo implementado ahí mismo, simplemente solo tendríamos que implementar el sensor para poder utilizarlo. Y en el Arduino Nano, debido a que ya tiene menos módulos y menos o sea, menos circuito, entonces se optimizaría porque ya está enfocado simplemente solo para el uso del, del, del módulo como tal. No sé si respondí algo a tu pregunta o Elvis. Sí, Jorge, perfecto, muchas gracias.
Tenemos una pregunta de Luis Miguel Ilamunga. Buenas noches. En el caso de querer aplicar en el módulo ESP018266, ¿cuál sería la curva de aprendizaje? Bueno, básicamente la curva de aprendizaje de todo este tipo de tecnologías es corta, básicamente, si ustedes saben, C. Y además de este tipo de módulos, ya vienen con bastante programación. De hecho, es un poco más sencilla que la que utilicé yo. LoRa Shield es un poquito complicado porque básicamente tiene de estructuras un poco más complejas al momento de programar. A ver, ya les indico más o menos a la parte de que íbamos. Acá. Denme un segundo, por favor. No se tiene que configurar tantas cosas. Simplemente configuran los parámetros. Esto ya no se debería configurar porque ya está predeterminado como tal. La lectura de los sensores es la misma. La de la medición de los valores del monóxido de carbono es lo mismo. Ya no tienen que configurar esto porque básicamente los comandos son más simples. Entonces, yo pienso y yo creo que la curvatura es mucho, mucho más fácil. Entonces, yo creo que en una semana, en 2 semanas, así, sentado bien, creo que sí lo sacas. Esta librería es un poco engorrosa para poder programar la LMIC, pero las otras son un poco más eficientes y más directas en cuestión de la programación. Tenemos otra pregunta de Pam. Nos dice, muy interesante tu proyecto. Por favor, ¿nos podrías aclarar sobre el alcance de los dispositivos? ¿Qué tan factible o viable es en una urbanización donde contamos con edificios transeúntes, tráficos, etcétera? Ya, justamente, verán, los gateway están adaptados para alcanzar hasta 20 kilómetros de distancia, teóricamente. De hecho, en Europa hicieron unas pruebas de alcance con LoRa y alcanzaron más de 200 kilómetros. Es el récord mundial. Sería genial poder implementar esto en Ecuador, ¿no? Pero en una urbanización no habría problemas, porque básicamente no es como Wi-Fi, que se pierde bastante potencia entre pared y pared. Por ejemplo, en LoRa, con una pared más o menos se pierde 5 decibelios o 2 decibelios sobre metro, ¿no es cierto? Entonces es poquísimo, porque no existe una alimentación como tal. Por ejemplo, si ustedes están en una ciudad, digamos, hay un proyecto que se implementó en Francia, que con 7 gateway LoRa cubrieron toda la ciudad. Imagínense, con 7 gateways. Entonces, cubre bastante esta tecnología. Entonces, en una urbanización no tendrían problemas como tal. No importa los edificios, no importa las personas, no importan los autos, básicamente cubre todo eso. Entonces, no se preocupen con eso. También hay que tomar en cuenta que para poder implementar un gateway de estos, hay que ponerlo en el exterior, en un lugar visible, preferiblemente. Porque, por ejemplo, si ustedes le ponen dentro de un edificio, digamos en un subsuelo, perderían bastante la potencia. Es mejor ponerle en el exterior y que sea visible. Además, al gateway que están creados para soportar calor, soportar frío, soportar lluvia y demás. Entonces, no habría limitante por esa parte. John nos dice, muy buenas noches. ¿Qué ventajas o desventajas tiene el implementar un mayor muestreo en el prototipo implementado y qué variantes deberían hacerse en el equipo si un mayor muestreo tiene mayores ventajas? Vamos por la primera ya. A ver, un mayor muestreo, ¿qué ventajas y desventajas? Como les dije anteriormente, la ventaja es que podemos tener mayores mediciones. ¿Y qué desventajas tenemos? Que el consumo de energía es mayor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos muchas muestras, se va a gastar la batería de nuestros dispositivos. Como hablamos inicialmente con los dispositivos de clase A, no podríamos hacer esto porque básicamente la batería duraría poco tiempo. Pero si tenemos sensores que tengan un menor muestreo, durarían las baterías hasta 10 años. Entonces, esas son las ventajas y desventajas de esta tecnología. Porque, por ejemplo, hay ciertos dispositivos que se podría poner en un poste, ¿no? Y no tendríamos y si tenemos mucho muestreo, nos duraría máximo, como yo hice con este proyecto, em, unas 6 horas, básicamente, pero cuando hice a tasa de 1 minuto. Pero cuando hacía tasa de 5 a 10 minutos, me duraba por lo menos unos 5 o 6 días. Entonces, más o menos ahí está el contraste entre la duración del muestreo
de los dispositivos. Jonathan Sea nos dice, buenas noches. Si conoces sobre gateways en Quito, ¿cuántos y dónde están? Ustedes pueden ver en The Think Network, ahí hay varios sensores que están conectados. De hecho, yo vivo por el sector del aeropuerto y hay uno que está por el sector del Inca. Entonces hay varios sensores que están en esto, pero lastimosamente estos sensores como son solo para los que están conectados a esa red. De hecho, creo que The Think Networks es la red más grande de dispositivos LoRa y LoRaWAN a nivel mundial. Entonces sí hay algunos. Sí hay algunos. No les puedo dar un cálculo, pero sí hay más de 15 o 20. Ahí tendrán que consultar ustedes en The Think Networks y ahí ven el mapita y ahí ven en Quito que hay más de 15 dispositivos y 15 gateways. Lastimosamente uno tiene que estar suscrito a eso y estar limitados a que vean nuestros datos. Eso sería la cosa. Muchas gracias, Jorge. No sé si quizá queda alguna duda adicional. Erwin Sakoto, buenas noches. ¿Se conectaron con The Things Network? No, básicamente el sensor, bueno, les voy a explicar. Hay dos tipos de gateway, ¿no es cierto? Los gateway de redes públicas y privadas. Nosotros utilizamos una red privada, la red privada de la Politécnica. El gateway es de la Poli, el gateway LoRa es de la Poli. Nosotros manejábamos los datos, dábamos el acceso a los sensores o las credenciales para poder conectarse. The Think Network es básicamente como una red pseudo pública, la verdad, para que puedan ver qué dispositivos y qué sensores están conectados a través de ahí. Entonces, es una red privada. Sí, por eso es lo que yo les indicaba. A ver, veamos el grafiquito. A ver, vamos por acá. Denme un segundo. Ya. Todo esto de acá esta es infraestructura de la Politécnica, es una red privada, entonces solo nosotros teníamos el acceso, ¿sí? Y no hay necesidad de conectarse a The Think Networks. Erwin Sakoto nos pregunta si es que se desplegó un servidor propio LoRaWAN. Sí, sí, básicamente sí. Ahí es la contestación lo que les daba. El servidor LoRaWAN o el servidor LoRa se desplegó, como les decía. Nosotros teníamos aquí el gateway LoRaWAN, sí, el Network Service, con todas sus funcionalidades que yo les dije anteriormente, el Application Service y el aplicativo en Node-RED. Entonces, todo esto es el que le permite gestionar la conexión de los sensores. Entonces, todo eso fue propio. Y aplicando el protocolo con la versión 1.0.2. Bueno, hablando un poquito de cada uno de las versiones de LoRa, en la última versión, en la 1.1, ¿sí? Aparece un servidor de acceso, aparece un servidor adicional. Este es el que crea las llaves que hablamos posteriormente, las llaves del network ski a ver, déjenme ver. Vamos por aquí. Ya. En las últimas versiones aparece un servidor, el servidor de acceso. Este es el que básicamente se complementa es el que permite con estas llaves generar estas llaves de acá. Entonces hay que estar atentos también en cuál versión de protocolo utilizamos. ¿En el servidor tiene algo especial para su despliegue? No, no, básicamente no. Son configuraciones propias. Es como un router normal que poseemos, ¿no? Hay que configurarles y todas esas cosas, pero básicamente no. O sea, se sigue unos pasos, se los configura y ya. No hay infraestructura compleja, porque no es la ventaja del LoRa, que se maneja poca información, ¿sí? Poco cantidad de datos y es eficiente en manejar. Entonces no se necesita, digamos que podemos tener un Core i3 con 8 GHz y es más que suficiente como para poder manejar todo este tipo de información.
Erwin también nos pregunta si es que existe o se posee alguna documentación para el despliegue del servidor. Ah, sí, sí, ustedes, bueno, ahí le hago cuña a mi tesis, ¿no? Ahí pueden decir, ahí pueden ver en buscar diseño e implementación de sensores para medir la contaminación del aire mediante la Aragua en la Escuela Politécnica Nacional. En la última parte, bueno, ya les voy a compartir, les voy a dejar, les voy a mostrar la tesis, déjenme verles, a ver, déjenme salirme de acá, descartar, a ver, vamos aquí, acá está mi tesis, sí, si pueden ver, no sé si me confirma si pueden ver. Sí, Ya, entonces ustedes van este es el nombre de mi tesis como tal. A ver, denme un segundito. Este es el nombre de mi tesis, ¿sí? Diseño e implementación de sensores de medición de la contaminación del aire basados en una red LoRaWAN en la Escuela Politécnica Nacional. Se van a la parte de, de anexos, ¿sí? Se van todo. Y aquí está más o menos explicado qué es lo que hice en cada una de estas fases. Pero si ustedes quieren un poco más de información, hice un manual de programador para ver que les explica cada una de las partes de lo que hice, ¿no? Para qué sirve cada función y todas esas cosas. Déjenme ver en qué apartado está. Denme un segundito. Creo que se perdió ya. Denme un segundito. Ya. Aquí en este repositorio, en la parte final, ustedes pueden ver en YouTube, está en el repositorio de la Politécnica. Acá está el repositorio del backend y el frontend. Entonces ustedes se pueden descargar y ya le prueban y con las indicaciones que les indico, ahí están los manuales de usuario y los manuales de programador. Jonathan Sea nos consulta si es que se conoce algún caso de uso de la red LoRaWAN en el país. Sí, sí hay varios casos. De hecho, hay varios proyectos que están tratando de implementarse, hay varios papers que se están implementando. De hecho, la ESPE también hizo un proyecto semejante de medición de la calidad del aire. Y hay, por ejemplo, la Politécnica del Chimborazo está haciéndolo del mismo modo, otro tipo de sensores. Entonces, hay varios proyectos que de a poco se están implementando a través del país. Muchas gracias. Erwin Sakoto nos consulta si es que es posible compartir el link de la tesis. Ahí solo búsquenle. Solo, a ver, denme un segundo ya. Dame un segundo, José, ya. Denme un segundito. A ver, ¿dónde les puedo compartir, José? Aquí en el chat creo que está bien. A ver, déjame ver. Ahí pueden ver, ¿no es cierto? Ya. Ahí está mi tesis, pueden revisarle cualquier duda y me escriben al correo institucional. Si es que necesitan alguna información adicional, si es que falta algún documento, alguna cosa, yo les podré compartir y ahí seguían los pasos, creo que lo hice de la forma más clara, más eficiente y sencilla para que puedan entender esos manuales. Muchas gracias, Jorge. Quizá alguna duda adicional, alguna pregunta. Bueno, como creo que se han respondido las preguntas de todas las personas que nos han acompañado en esta tarde, pues no me queda nada más que agradecerles por su atención, por participar en en esta charla. Sí, gracias a Jorge por instruirnos sobre
lo que implementó en su tesis, que me parece en lo personal un tema muy, muy interesante. Muchísimas felicitaciones igual. Y decirlos igual que los esperamos el día de mañana con otra presentación aquí en el IEEE Week. Y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok también. Así como también compartir toda la información que se está dando todos estos días con los hashtags que están mostrados en pantalla. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, por tu ponencia. Y creo que esto sería todo por el día de hoy. Gracias, José. Muchísimas Gracias, gracias. amigo. Gracias.